Buenos dias. Good morning. My name is Sharon, and I'm a supervisor with the Hazardous Materials Division. I'd like to extend a warm welcome to everyone and thank you for joining us. Hola a todos, bienvenidos a nuestro evento. Mi nombre es Diego, yo voy a traducir por Sharon, que es mi supervisora con la División de Materiales Peligrosos. Y gracias por estar aquí con nosotros hoy. I'd like you to know how you and your business will benefit by attending this event. We will be giving you information on how to come out of one of our inspections with no violations. Entonces, con esta presentación queremos que ustedes saquen unas cosas. La primera es que durante una inspección que salgan sin violaciones. We'll also be giving you tips to make it easier to comply with the conditions of your permit with us. Y también les vamos a dar consejos para que cumplan más fácil con los reglamentos, con los permisos que tienen con nosotros. We expect the session will take about 90 minutes, and you can post any questions you have in the Q&A chat anytime during the presentation. Entonces esperamos que esta presentación va a durar más o menos 1 hora y media. Y si tienen preguntas, las pueden escribir en el chat en cualquier momento que quieran. If you would like, please go ahead and experiment with typing something in the question and answer now so that you get used to using it. We may answer you privately, or if you have a good question that would help others, we'll share it with everyone. Y si quieren, ahorita pueden escribir algo ahorita en el chat, nomás para calarlo. Y les vamos a contestar las preguntas privadas, pero si tienen una pregunta buena, la vamos a decirles a todos. If you think of a question after the presentation is over, you can email us or you can phone us and we'll be happy to answer. We'll also give you our contact information at the end of the event. Y si tienen una pregunta después de la presentación, nos pueden mandar un mensaje o nos pueden llamar y les contestamos después. Les vamos a dar Una llamada o nuestra información. Nuestra información después de la presentación. We have a strong team of experienced experts standing by to answer your questions and to help our presentation go smoothly. Tenemos un equipo aquí listos con mucha experiencia para ayudarles con cualquier pregunta que tengan. Y pues aquí están listos todos para ayudarles. I'll be answering some of your questions along with Marie, who is my colleague and a lead inspector. Entonces Sharon va a estar contestando sus preguntas también con Marie, que tiene muchos años de experiencia como un inspector. Beverly is bilingual in Spanish and English, and she will be interpreting your questions and our answers for you. También tenemos a Beverly, que es bilingüe, ella habla inglés y español. Entonces, si quieren escribir su pregunta en español, sí la pueden hacer también. We couldn't accomplish this event without Billy, who is our producer this morning, so thank you to Billy. También tenemos aquí Billy, que es el productor de este evento. Entonces, muchas gracias a Billy por estar aquí con nosotros. And also Diego and Belinda will be our bilingual presenters for most of the remainder of the presentation. Y estamos yo y Belinda, que vamos a hacer esta presentación en inglés y español para todos. We all surely hope you find this event helpful and enjoyable. Entonces, ojalá que a todos les guste este evento y que les pueda ayudar mucho. So now it's time to start our engines. Belinda and Diego, let's get going. Entonces, ahora vamos a empezar. Entonces, vamos a estar aquí con yo y Belinda. All right, so I'm gonna take over speaking in English for a little bit. So with this outreach, we wanna accomplish a couple of objectives. The first of which, we're gonna briefly go over the COOPA permits that apply to the auto industry. Secondly, we're gonna move on to the main focus of this event, which is to learn about common violations that we see when we're out doing inspections. And we wanna give you guys tips on how to avoid these violations and remain in compliance. Hola, buenos días. Yo soy Belinda, voy a estar cubriendo el español ahorita. Vamos a cubrir los 3 objetivos que queremos que
que ustedes salgan después de esta presentación. El primero es de que queremos que aprendan sobre los permisos de la COOPA que son aplicables a la industria automotriz. También queremos que aprendan sobre las violaciones comunes y cómo las pueden evitar. Y que aprendan maneras o modos fáciles para cumplir con los reglamentos. All right, so we'll start off with what is a COOPA. So COOPA stands for Certified Unified Program Agency. Here in San Diego, the Department of Environmental Health and Quality, which is us, is the COOPA. And we're the responsible agency for overseeing the 6 programs that you see below. But the main ones that apply to the auto industry would be Hazardous Material Business Plan, or HMBP, Hazardous Waste, and Above Ground Petroleum Storage Act, or APSA. Ok, so vamos a empezar con ¿qué es la COOPA? La COOPA es la agencia certificada del programa unificado, es el Departamento de Salud y Calidad Ambiental. Y vamos a cubrir sobre los programas que son aplicables para su industria. Más aparte que cubrimos 6 programas, los 3 más vistos en esta industria son los de materiales, el Plan de Negocios de Materiales Peligrosos, conocido como HMDP, el de Residuos Peligrosos, Hazardous Waste, y la Ley de Almacenamiento de Petróleo sobre el Suelo, conocido como APSA. All right, so just to briefly go over these programs, the first is Hazardous Material Business Plan, or HMBP. So facilities are subject to this program if they handle hazardous materials or waste in reportable quantities, which are 55 gallons, 500 pounds, or 200 cubic feet for gases. The second program that we commonly see is hazardous waste generators. You'll be subject to that if you generate any amount of hazardous waste. And the last program would be Above Ground Petroleum Storage Act, or APSA. And that is for facilities that store more than 1,320 gallons of petroleum or have 1 or more tanks in an underground area. Ok, como mencionamos anterior, los 3 programas de enfoque para esta industria automotriz. El primero es el HMBP y es si tiene materiales o residuos peligrosos en cantidades reportables. Esas cantidades son 55 galones o más de un líquido, 500 libras o más de un sólido, o 200 pies cúbicos de un gas. Más aparte de ese programa, también el otro programa común es el de residuos peligrosos. Si su empresa genera cualquier cantidad de un residuo peligroso, entonces necesita un permiso con nosotros. Y también otro programa que no es tan frecuente, pero sí lo vemos de vez en cuando, es el de la Ley de Almacenamiento de Petróleo sobre el Suelo. Si almacena 1,320 galones o más de petróleo sobre el suelo, o si tiene un tanque en una zona subterránea, entonces necesita un permiso con nosotros. All right, so just to briefly go over what is a Hazardous Material Business Plan, or HMBP. So the purpose of a Hazardous Material Business Plan is to prevent or minimize damage to public health and safety in the event of a release or threatened release. And it also provides emergency response personnel with adequate information to respond to an emergency. So that HMBP is made up of 3 elements. The first is your facility information. The second is your hazardous materials inventory and site map. And the last is your emergency response and training plans. Okay, so ¿qué es un HMBP? Un HMBP es el plan que contiene información que ayuda a prevenir o minimizar daño a la salud del público o el ambiente, y también le provee información adecuada para agencias de responde como los bomberos. Y más aparte de esto, tiene la siguiente información. Tiene la información de su empresa, como quién es el dueño, contactos de emergencia, el inventario de sus materiales peligrosos, igual un mapa del sitio, también un plan de emergencias. Y estas 3 secciones componen este plan conocido como HMBP. All right, so the other program that is common in this industry is hazardous waste generators. So pretty much facilities are subject to this if they generate any amount of hazardous waste. And what is a hazardous waste? Pretty much anything that's no longer usable as a material, and it has the characteristics of either being ignitable, corrosive, reactive, or toxic.
And, some examples of this that we see in the auto industry would be, like used oil, waste antifreeze, absorbent, paper filters, parts washers or solvents, stuff like that. Okay. El otro programa es el de residuos peligrosos. Un residuo peligroso tiene propiedades que potencialmente son peligrosas a los humanos o al ambiente. Tiene las características de ser inflamable, corrosivo, reactivo o tóxico. Y si su empresa genera cualquier cantidad de un residuo peligroso, entonces está sujeto a este programa y tiene que seguir los reglamentos. Y ejemplos de comunes que vemos en esta industria automotriz incluye aceite usada, el antifreeze usado, absorbente que ya está saturado, filtros, pintura, cosas así. The last program that we see in this industry would be APSA, or Above Ground Petroleum Storage Act. And once again, this is for facilities that store more than 1,320 gallons of petroleum or have one or more tanks in an underground area. And if you're subject to this program, you have to develop and implement what's known as a spill control and countermeasure plan. But if you have more questions over this or you think you're subject to this, feel free to reach out to us, after, and we could provide you with more information how to, fulfill the requirements for this. Okay. Y el otro programa que también vemos, pero digo, no tan frecuente en esta industria, es el de APSA. De nuevo, APSA es si almacenan petróleo de 1,320 galones o más sobre el suelo, o también si tienen un tanque sobre el suelo, o como subterráneo. Ajá. Y si es que están aplicables a este programa, tienen que desarrollar e implementar un plan de prevención de derrame, pero si es que como que su empresa tiene petróleo o algo así y tiene más preguntas sobre esto, nos pueden dejar saber y les podemos dar más información para seguir los reglamentos. All right, so if you're subject to any of these programs, or you have a permit with us, how do you indicate that you're subject to this or report your information? You would do that using CERS, which stands for the California Environmental Reporting System. So it's a online reporting system where businesses report their information to the COOPA and to the state. Pretty much any business with a COOPA permit or that requires a COOPA permit is required by law to report this information. We have the website for CERS written right under, and if you have any questions about CERS, we also have a CERS help desk with the number right there if you want to call them at any time and get assistance or need help. Si es que su empresa está sujeto a los programas que mencionamos y tiene que aplicar para un permiso, ¿cómo nos deja saber que tu empresa está sujeta a esos programas? Lo hace a través de CERS, que es el sistema en línea del Estado para reportar información sobre sus permisos COOPA. Todas las empresas que requieren un permiso con nosotros, la COOPA, entonces tienen que reportar información aquí en este sistema. Aquí tenemos la página en línea que pueden acceder a esta cuenta y también tenemos soporte técnico de lunes a viernes y ahí está el número de teléfono. Esta ayuda es completamente gratis. All right, so when you log into CERS, this is what you would see as a business. Pretty much you see your business name, the address, and in there you have the options of either starting a new submittal. If you had submitted in the past, the information stays stored in there, so you could edit your submittal and make additional changes. Or you could also recertify your submittal to make sure that your hazardous material business plan is up to date. Okay, so esta es la página de inicio en CERS. Cuando se meten a este sistema, eso es lo que van a ver. Aquí pueden empezar iniciar la información, hacer cambios o certificar algo que necesitan certificar. Nosotros recibimos esta información y la revisamos y pues sí. La revisamos para usted y les podemos ayudar si ocupan ayuda. All right,
right, so continuing with SIRS, so depending on what program you're subject to, you'll have to require to report different information. Right here, you can see, facility information, which has your business activities and, information over your business, such as contacts they could call in case of emergency. It also has your hazardous materials inventory, a section to submit your site map, your emergency response plans, and if you're subject to APSA, it has a section for that as well. Keep in mind that if you see it in red, that means something is missing or, something's not completely filled in. So go back in there and make sure that all the sections are completed correctly. Something to also remember is that, once you submit your information, you don't have to start this all over again. All the information stays stored. And, you could just go back in there and just make edits or changes. Just make sure you click that submit button and don't leave it in draft, or else we won't be able to see what you submitted. Yeah, so ya que inician su sesión y ya empiezan a imponer lo que tienen que imponer, esto es lo que van a ver. Hay diferentes secciones y dependiendo los programas que su empresa está sujeto a, entonces van a tener que llenar diferentes secciones. Aquí, por ejemplo, se ve rojo. Si es que lo ven en rojo, significa que les falta información y tienen que regresar a llenar más lo que se necesita. Y más aparte de esto, acuérdense que ya que lo llenen, que lo envíen. Si es que lo dejan así en draft mode, entonces significa que no podemos ver lo que tienen ahí en el sistema. Entonces no ha sometido, no ha enviado su información y le falta escoger ese botón que dice submit. Moving on, so pretty much any facility that's subject to having a permit with us is also required to have inspections from us on a routine basis. During an inspection, we're going to go over what you can expect, but just keep in mind the main reason that we go out to do these inspections is just to determine compliance and get facilities to return to compliance if they're not doing something correctly. So, ya que cubrimos los programas que nosotros inspeccionamos y todo eso, vamos a hablar sobre las inspecciones. Más aparte que suben información en SIRS, nosotros vamos a su negocio sin anunciar y vamos para determinar si están cumpliendo con los reglamentos. Si no están, pues les vamos a dar asistencia cómo pueden arreglar lo que no está bien en su taller. So we're going to briefly cover what you can expect, what you could expect during an inspection. The first thing is that you can expect that these inspections are going to be unannounced. We're not going to give you notification before we go out. But just a heads up, we do go out every 2 to 3 years on a routine basis. So just keep that in mind. The inspection is going to consist of a facility walkthrough. We're going to walk through the entire facility, including the the dumpsters, the outdoor areas, not just where you store your hazardous materials or hazardous waste. And the point of that walkthrough is just to verify that what you're reporting in SIRS is correct and accurate, such as your site map and your inventory. And then after the walkthrough, we're going to be doing a document review. So we're going to be looking at your hazardous material business plan. We're going to be verifying that, like I said, the information in SIRS is correct. If you generate hazardous waste, we're going to be asking for your disposal records and also for any training records as well. At the end of this inspection, we're going to give you guys an inspection report. In that inspection report, if the violations were cited, we'll give you guys a corrective action of how you could fix those violations and return to compliance. And we'll go over that report with you just so you're aware of everything that we did during that inspection. Okay, so ahorita vamos a hablar sobre qué pueden esperar cuando hacemos este tipo de inspecciones. Lo que pueden saber es de que ocurren cada 2 a 3 años y no son anunciadas. So llegamos ahí sin dejarles saber que vamos a ir. Más aparte de esto, recorremos la empresa, no nomás las áreas donde almacenan los desechos o los materiales peligrosos, sino que va a ser toda la empresa, incluyendo donde tienen basura. Y también vamos a revisar documentos que incluye la información que ya subieron en SIRS. También papeles como los recibos
como los recibos de los residuos, documentos de entrenamiento. Después que hacemos la inspección, vamos a escribir un reporte y vamos a poner lo que observamos o si es que hayamos violaciones, entonces vamos a poner eso ahí y incluimos qué es lo que tienen que hacer para regresar al cumplimiento. Para corregir sus violaciones y para que puedan estar cumpliendo con las reglas como debe de ser. Okay, so now I'm going to switch off to Spanish. So we're going to go ahead and cover the 12 most common violations that we observe when we're out doing inspections. Just keep in mind that they're not in any particular order. They're just, just thrown together. Don't think it's like, oh, that's number one or whatnot. But yeah, we're going to go ahead and get started. Entonces, ahora yo voy a hablar en español. Ojalá me puedan entender, que no todo me sale muy bien, pero lo va a hacer la lucha. Entonces, lo primero es que vamos a cubrir las violaciones, las 12 violaciones más comunes que miramos durante una inspección. Algo que pueden saber es que estas violaciones no están en orden por frecuencia, entonces todas estas las miramos igualmente. Nosotros queremos cumplir con esto, es que puedan reconocer estas violaciones porque las miramos muy frecuente porque ya no las tenemos que mirar tanto en sus empresas. So the first violation that we want to talk about is that your business does not have a unified program facility permit or the permit is not valid. Entonces, la primera violación es que su empresa no tiene un permiso con nosotros o su permiso no está válido, entonces ya se le venció. Entonces están operando sin permiso o un permiso que está inválido. Okay, so here's a copy or an example of a permit that your business should have if it's subject to any of the programs that we discussed earlier. Just note that there is a spot for it to indicate what programs you're subject to. So it'd say you have this permit for having or handling hazardous materials or generating hazardous waste, etc. Yeah, and then we're going to go ahead and cover why we issue this violation. Okay, entonces aquí pueden ver un permiso de nosotros. Este permiso cubre diferentes programas. Entonces, por ejemplo, este permiso dice para materiales peligrosos y residuos peligrosos. Entonces, van a recibir nomás un permiso, pero cubre diferentes programas. Y ahorita les vamos a decir más cosas con este permiso. Okay, so here's a close-up to the permit. So for example, if your permit is expired, then that means it's not valid. So as you can see here, this permit expires July 2021, so it's still valid. But if you don't pay the fees associated with your permit, then it will be expired and you're not in compliance. Another thing that we look at is the address of your permit. Your permits are site specific. You can't just change locations and, be like, oh, I have a permit and take your green paper with you. No, that's not how it works. You have to apply for a permit at your different location. Another thing that we come across often is that there's been a change of ownership and the new owner thinks that they have a permit because the previous owner handed off their permit, but that's not the case. Again, these permits are also owner specific. So if you are a new owner or if you relocated, you do have to apply for a new permit. And if so, we're going to go ahead to cover how you go about that. Entonces, ¿cuándo puede resultar esta violación? Lo primero que pueden ver en el permiso es que tiene información sobre su empresa y cuándo se vence. Entonces, esta violación la podemos dar es si se les venció el permiso. Este permiso está válido hasta julio 2021. Se tiene que renovar anualmente. Entonces, si llegamos en agosto y están operando con este mismo permiso, va a ser una violación. También esta violación puede pasar si cambian de direcciones, entonces se movieron de ubicación. No pueden seguir con el mismo permiso que tenían en nuestra otra dirección. Tienen que aplicar por un nuevo permiso para la nueva locación donde están. Y la tercera es si hay un cambio de dueño. Entonces, si ustedes compraron el negocio de un amigo o algo así, ustedes tienen que aplicar por un nuevo permiso. No pueden seguir operando con el permiso de su amigo.
Y la última es si completamente es un nuevo negocio y empezaron a trabajar ahí y nunca aplicaron por el permiso y llegamos de repente y les preguntamos por el permiso y nunca aplicaron, les va a tocar esta violación también. Okay, so as you can see here, we have a service application or a permit application. So if you are a new business and you need to apply for a permit, you can always fill this out and send it to our duty desk. Or if you have relocated or if there has been a change of ownership, this is the application that you can fill out in order to notify us of it being done. And just keep in mind, any significant change like that needs to be reported to us within 30 days. Entonces, ¿qué tal si pasó un cambio en su empresa o quieren aplicar por un permiso? Tenemos una aplicación de CERS que pueden llenar y mandarla a nosotros. En esta aplicación pueden indicar que son un nuevo negocio, si se cambiaron de direcciones, si hay un cambio de dueño. Y nomás aseguren que si hay un cambio así, pues de una de esas tres cosas, que notifiquen dentro de 30 días de ese cambio a nosotros por llenando esta aplicación y mandándolas. So on here, we have provided our phone number to our permitting department. So for example, you notice that your permit is expired and you never received an invoice, you can always give them a call to request a copy of your invoice. Or if you did pay your permit and you never received a copy of it, you can always call to request a copy of it. And in terms of how do you go about paying your permit, you can always pay online. We have the website there, in addition to coming to our offices in person to make a payment, as well as sending in a check. And just keep in mind, don't let your permit get to expired status, because non-compliance with permit requirements may lead to a notice of violation or additional enforcement. Ok, entonces, si tienen alguna pregunta sobre su permiso, qué tal si no les llegó su invoice o no les llegó algo, no saben cómo pagar, tenemos un número de soporte donde pueden llamar, ahí está el número. Ellos están dedicados a ayudarles con su permiso, si tienen alguna pregunta. Y si tienen que renovar su permiso, ahí lo pueden hacerlo en línea, ahí tenemos el website. Y también hay diferentes maneras, lo pueden pagar en persona en nuestra oficina o pueden mandar un cheque. Nomás aseguren que siempre lo tengan válido, como dijimos, se tiene que renovar anualmente y si siguen, pues que les toque esta violación vez tras vez, a lo mejor les va a llegar penales adicionales. Entonces aseguren que siempre esté válido. Okay, so we're going to discuss another violation that is most frequently observed, and that's that the Hazmat business plan has not been certified annually through Entonces, CERS. otra violación que miramos es para la gente que está sujeta a plan de materiales peligrosos o HMD y que no recertificaron su plan anualmente como está requerido. Okay, as you can see here, there's a little snippet that indicates what sections pertain to the Hazmat business plan. You have to make sure that all 3 sections applicable to it are certified annually, and aside from that, that they are in a accepted or certified status. And just keep in mind that the annual date, it just has to be done once every 12 months, or if you have any significant changes, make sure you update CERS within 30 days. Entonces, como dijimos, su HMP se tiene que recertificar anualmente. Aquí pueden ver una foto de un negocio. Envió las 3 secciones, pero ya tiene que desde 2019 que no envió algo. Entonces, esto ya es violación. También pueden ver que una sección, el inventario está en not accepted, no estaba aceptado. Entonces, si algo no está aceptado, eso también será violación porque no está recertificado, no está aceptado. Entonces, aseguren que estas 3 secciones estén aceptadas y recertificadas anualmente. Okay, so now there is a new button that says certify, so you don't have to go to each section to start it and review it and submit it. If your business hasn't gone or hasn't had any changes and everything is the same, you can always click that button and it automatically certifies your business plan.
If you have, and if it's green, that means you can do it. If it's grayed out, then that means you have to individually go to each section to submit each section. On here, we have, again, our CERS help desk. If you have any questions or need assistance with it, you can always contact our help desk. Okay, entonces, ¿qué tal si lo tiene que certificar, pero no había cambios en el año pasado? Pues ahora ponieron un nuevo botón que pueden escoger para recertificar todo y mandar toda la información con ese botón. Entonces, nomás aseguren que ese botón nomás es para la gente que, si no hay ningún cambio en su empresa. Pero si, ¿qué tal si ese botón no sirve, está gris? Eso es que le falta algo, entonces tienen que meterse y hacer cada cosa individualmente. Pero se ocupan ayuda con eso. Como dije antes, ahí tenemos un número de soporte técnico que está disponible para ayudarles y no les cuesta nada. Están listos en cualquier momento para tomar su llamada. All right, so just to reiterate, make sure you certify the Hazmat business plan on an annual basis. Just note that CERS does not send out reminders, so make a calendar reminder for yourself or something like that. And then in addition to that, you have to have your Hazmat business plan available to facility personnel and to us. So, you know, if you're not there, you're the only person that has access to CERS, make sure that maybe perhaps you can have a printout and have it like in a compliance binder so that when you're not there and we show up, your employees know, you know, where the business plan is located. Okay, entonces, como dijimos antes, nomás aseguren que recertifiquen su HMP anualmente. Aquí pueden ver que esta persona recertificó en febrero 2021, entonces está bien, las 3 secciones están aceptadas. Cuando recertifique su plan, asegure que tengan una copia disponible en su empresa. No tiene que ser una copia de papel, entonces también pueden tener una copia digital en su computadora o si tienen acceso. Pero a veces cuando vamos a hacer inspecciones, el dueño o el manager no está disponible, entonces pueden poner esa copia pues en un folder, una carpeta de cumplimiento, que ahí donde tienen todo para que sus empleados también tengan acceso a eso. Y sí, nomás aseguren que esté certificado anualmente otra vez, como dijimos. No les van a mandar un recordatorio, entonces recomendamos que pongan una fecha en su calendario o la escriban porque CERS no manda nada para hacer esto. Entonces, esto les toca a ustedes para recordarse de esto. Okay. So another violation that is frequently observed is that your chemical inventory is incomplete or not submitted. Again, this is important. It's crucial that CERS is up to date with this. Emergency responders need to know what is there when a emergency arises. Entonces, otra violación que miramos es que su inventario de químicos está incompleto o no estaba reportado. Y como dijo Belinda, que esto es importante porque si en caso si hay una emergencia, la gente de emergencia, los bomberos, tienen que saber qué tienen en su empresa para que sepan cómo responder. So, you know, again, what gets reported there, if it's a hazardous materials and reportable quantities, or if you generate any amount of hazardous waste, that hazardous waste needs to be reported. And then just remember, if there's a significant change to your inventory quantities or just to your inventory in general, you have 30 days to make this change and CERS. And if you're unsure if it belongs in your reported CERS chemical inventory, you can always look at safety data sheets or ask us questions if you have any. Okay. Entonces, como dijimos antes, lo que se tiene que reportar en CERS es materiales peligrosos en cantidades reportables, la que dijimos antes, y también cualquier cantidad de residuos peligrosos que su empresa genera. Aseguren que si hay un cambio así, que lo reporten en CERS dentro de 30 días. Y, eso es requerido por ley. Y ¿qué es un...? ¿Tienes una acción? Sí, Yeah. eso es todo. Okay, so Oh.
Again, we're still talking about your incomplete chemical inventory, or it just wasn't submitted. So if you need any assistance with this, you can always contact your inspector or even our CERS help desk. If you don't, if you know what you need to report, but you don't know how to do it in CERS, they can our CERS technicians can walk you through it. Also, what is the significant change, right? Like, what does that mean? So for example, let's say you now, at the inventory that's on here, you now store diesel and 55 gallons of diesel. That's in a reportable quantity, and that has to be updated within 30 days. Or let's say, for example, now you have used oil and you have 1,000 gallons. You used to have 500 gallons. That's a 100% increase. So that doesn't definitely need to be updated in CERS. So just remember to keep your inventory up to date. Yeah, and we review this information online and verify during inspection that it's correct. So just keep that in mind also. Entonces, aquí pueden ver un ejemplo de inventario de un negocio. Esto lo miramos antes de hacer una inspección, chequeamos qué tienen, y durante la inspección nosotros verificamos que todo está correcto. Y como dijimos antes, ustedes tienen que diagnosticar dentro de 30 días si hay un cambio. Entonces, ¿qué es un cambio? Pues, ¿qué tienen que hacer? Eso sería si de repente tienen un material peligroso que no tenían antes. Entonces, por ejemplo, aquí no ven nada de diésel y de repente su empresa ya tiene un tambo de diésel de 55 galones. Entonces, dentro de 30 días, ustedes tienen que reportar ese tambo en CERS. También, ¿qué tal si tienen un tambo de aceite de 100 galones y ahora agarraron otro de 100 galones? Eso ya es un cambio grave porque ya ahora tienen lo doble. Eso se tiene que reportar también dentro de 30 días. Pero como dijimos antes, si ustedes ocupan ayuda, no están seguros si algo se tiene que reportar, ahí tenemos el número de soporte técnico de CERS y también pueden llamar a su inspector de la área para más asistencia con esto. ¿Tienen preguntas? Any questions? Yeah, if you have questions, feel free to ask at any time. Si tienen preguntas, pueden preguntar. No questions? All right, perfect. Oh, wait, hold on, maybe. All right, well. Are you charged for asking for a copy of the permit if you didn't receive it? So there is a charge or there is a fee from finance if you request. Oh, so I don't even know if you heard the question, but the question is there a fee associated for a copy of a permit? Finance does have a fee associated. Does have a fee associated if you request a copy of it, an additional copy of it, because they do, once you make a payment, they do mail it out immediately. Entonces estaba preguntando que qué tal si no recibieron o si se les perdió la copia de su permiso. Estaban preguntando si les cobran para agarrar otra copia de ese permiso. Y la respuesta es que sí cobran para darles otra copia. Entonces nada más aseguren que la guarden bien. Sí. Y excuse me, I'm confused between the both languages. Okay, so if you request a paper copy, that will have a fee associated with it. But if we just send it to you electronically, then that is free. Yeah. Entonces estaba diciendo Belinda que si quieren una copia que les mandamos por correo electrónico. De papel. Una copia de papel, una copia imprimida, sí van a cobrar, pero si ustedes nomás están bien que recibieron una copia por correo electrónico o email, no cobran nada por eso. All right, so on to another violation that we come across often is that employees are not trained. If you have hazardous materials or hazardous waste, you need to make sure that your employees know what to do should there be an emergency. So yeah. Entonces, otra violación que miramos muchas veces es que el entrenamiento de los empleados no lo hicieron o no estaba documentado. Y esto es importante porque tienen materiales peligrosos en su negocio. Los empleados tienen que saber cómo manejarlos y qué van a hacer en caso de un accidente, un derrame. Okay, so for a hazardous material business plan, you need to make sure that your training covers the safe management of hazardous materials and emergency response procedures. The Hazmat business plan requires that there be an initial training for employees and an annual refresher training.
Yeah. And the training could be done, during a morning stand-up meeting. It doesn't have to be like a classroom training or anything. You just do it during the stand-up. Yeah, and we're going to cover the documentation. So. Entonces, para el entrenamiento de los empleados, ocupamos que por lo menos cubren el manejo seguro de materiales peligrosos y qué van a hacer en caso de emergencia, dónde van a salir a reunirse, qué van a hacer, qué procedimientos tienen para responder ustedes mismos. Y este entrenamiento se tiene que hacer cuando empiece un nuevo empleado y cada año después. Y como dije en inglés, este entrenamiento no lo tienen que hacer en una clase, no tienen que hacer nada así. Lo pueden hacer en la mañana con sus empleados, así como en un stand-up, algo así pues, dicho por boca, así. No tiene que ser en clase ni nada. Your training does have to be recorded or documented, and these records are should be kept for 3 years. And again, like what we mentioned with the Hazmat business plan availability, make sure that these records are available. We come across businesses where it's like, oh, the manager has them in their office and the manager's not here and we don't have access to the office. Again, just make sure that they are in an accessible location. And here is a sample template that we provide to businesses to document such training. So, cuando hacen el entrenamiento, también tienen que asegurar que van a documentar ese entrenamiento. Eso nos enseña a nosotros que sí lo estaban haciendo, tienen evidencia, pues que sí lo hicieron. Además de documentarlo, tienen que mantener esos registros, esos documentos, por lo menos 3 años. Nosotros recomendamos que lo tengan en una locación que es de fácil acceso para que, si llegamos de repente y no está el manager o no está el dueño, también los empleados pueden sacar una copia o ellos les pueden llamar a ustedes y dar la copia de eso. Aquí tenemos un ejemplo del documento que nosotros les damos a los negocios. No tienen que usar este documento, pero esto cubre todo lo que tienen que hacer. Okay, so it looks the same, but it's slightly different. We do also have a template in Spanish that can be used. And one thing to note is that you don't have to purchase a class somewhere to do this kind of training. If you know your requirements, then you can train your employees. Yeah. Entonces, como dijo Belinda, este entrenamiento, los documentos de entrenamiento, no tienen que estar en inglés. Ustedes los pueden hacer en español si ustedes quieren, si es más fácil para los empleados. Nomás aseguren que cubre todos los temas pues, que les dijimos antes. Y como dije antes, ustedes no tienen que pagar para que alguien los entrene. El dueño o el manager debe de saber, o también tienen un plan de materiales peligrosos que pueden usar para hacer este entrenamiento. Entonces, ustedes mismos pueden hacer este entrenamiento, nomás aseguren que lo documenten y mantengan los documentos por lo menos 3 años. Oh, and then one thing I didn't mention is if you also generate hazardous waste, you have to make sure your employees are trained on how to safely manage hazardous waste and respond to any spills or anything like that. Entonces, sí, también generan residuos peligrosos y muchos talleres también generan residuos peligrosos. También tienen que cubrir cómo manejar esos residuos y qué van a hacer en caso de un derrame. Okay, any questions? Preguntas? Hi, yes, we have several questions. One is, how can I get a copy of the training log for recording my employee training? Okay, so the templates that we have here, we can send out after our presentation. They are accessible, they're on our website, but we'll go ahead and email them out to you if you registered for this event. Entonces estaba preguntando una empresa cómo pueden recibir una copia de estos documentos que nosotros damos. Entonces estas copias están disponibles en nuestra website, ahí siempre están ahí, pero también a toda la gente que está atendiendo hoy les vamos a mandar una copia para que ustedes también puedan tener esto y recomendamos que hagan varias copias para que tengan para el año que viene y no se les pase esto. Yeah. Y no es necesario de usar esto, pero les puede ayudar, es un servicio, like a service, yeah. And we Okay. have one more question and one more comment. Okay. The question is the inventory in your example the minimum that we need to report?
No, that was taken from pretty much a business that is reporting all that. I mean, you may not have all that at your shop. Just keep in mind the quantities for hazardous materials. It's 55 gallons for liquids, 500 pounds for solids, and 200 cubic feet for gases. But if it's any amount of hazardous waste that you're shipping off site, you have to report that. But it doesn't have to look exactly like the example that we have. And una pregunta que vino a través del chat es de que uno de los ejemplos del inventario que pusimos ahí, había una lista de químicos. Preguntaron si eso era lo mínimo para reportar y no, la respuesta es que no. Lo que se reporta es si tienen un material peligroso en cantidad de 55 galones o más para un líquido, 500 libras o más para un sólido o 200 pies cúbicos o más para un gas. O también si generan un residuo peligroso, eso se reporta a cualquier cantidad. Ese no tiene un mínimo cantidad. Yeah, but once again, if you have additional questions on reporting inventory, I mean, we have the CERS help desk that'll help you out. And then you could also always call the area inspector, and they're more than happy to help you guys out as well. And then the one comment that we have is it's a good idea to make sure that your mailing address is correct in CERS, and that way you will receive your permit at the right location. Yeah. Estaba diciendo algo que dijo alguien, que es que aseguren que su ubicación está correcta en CERS para que reciban una copia de su permiso. Ajá, la dirección de... ¿sí? Yeah. Okay, so on to the next violation that we come across frequently is that the EPA ID is not obtained or maintained active. Entonces, otra violación que miramos es que su número de identificación de la EPA no estaba obtenido o no estaba activo. So do you need a EPA ID? So if you generate any amount of hazardous waste, you need to make sure that you do apply for an EPA ID and that you maintain it active. This is an ID number that's issued out by the Department of Toxic Substances Control to your business. And on here, we have a picture of the hazardous waste tracking system. This is where the portal where we go, or even yourself, you can go in and check the status of your permit. So for instance, what we have here, again, is just an example. This particular ID number is in an active status, and you can see when it was deactivated back in 1999, it looks like. Yeah, we're not responsible for issuing these numbers. Like she said, it's a DTSC. We're just responsible for ensuring that you maintain them active. Entonces, la otra violación, como dijimos, es que su número de identificación de la EPA no estaba activo, no lo obtenieron. Nosotros checamos estos por el website que se llama el Hazardous Waste Tracking System. Ustedes también pueden usar ese website para verificar si ustedes lo tienen activo. Y aquí pueden ver un ejemplo de cuando nosotros miramos que este número está en activo. Ya tienen muchos años pues que no está activo, nomás es un ejemplo pues para que miren. Y nosotros no estamos encargados de estos números, es el Departamento de Sustancias Tóxicas y nosotros nomás verificamos que siempre lo tenga activo y les va a hacer una evaluación si está en activo. Y nomás aseguren todas las empresas que generan residuos peligrosos tienen que obtener este número y mantenerlo activo siempre. Okay. Another thing to keep in mind is that EPA ID numbers are also site-specific, and then besides that, they're also owner-specific. So if there's been a change of ownership or you change locations, you need to make sure that you apply for a new permit. On here, we have our number that you can call the DTSC. In case, if you need to reactivate your ID number or you have to make any updates to it. Entonces, otra cosa que le recomendamos o que les queremos decir es que estos números de la EPA están específicos al sitio, entonces si cambia de ubicación, van a ocupar un nuevo número para donde se van. También están específicos al dueño, entonces si usted compró la empresa de otra persona, no pueden seguir con ese mismo número de identificación. Y como dije antes, estos números, el Departamento de Sustancias Tóxicas está encargado de estos números
Y si tienen preguntas adicionales, ahí tenemos el número que pueden llamarles a ellos. Y también el website donde pueden ir para hacer cambios, reactivar un número. O si tienen preguntas, pues también pueden contactarles a ellos. Okay, so in order to keep your EPA ID active, let's say you already have one, right? DTSC will send out an email each year in order for you to complete an electronic verification questionnaire. Through the email, you have to go into their portal and answer some questions in order to keep it active. If you don't respond or you don't do anything with it, then they're going to go ahead and deactivate it. And if this happens, then you're not in compliance, and then this violation will be issued out. Yeah. And just something to note is that if your number is inactive, you won't be able to have your hazardous waste picked up. The transporters require for you to have an active number to take your waste away. So keep that in mind as well. Just keep it active. Yeah. Entonces, como dije antes, estos números se tienen que mantener activos. Algo que deben de saber es que DTSC o el Departamento de Sustancias Tóxicas mandan un cuestionario anualmente de verificación. Eso lo mandan por correo electrónico y ustedes tienen que responder a eso. Si no responden, entonces ellos van a desactivar su número. Entonces, mantengan ojo en eso y siempre puedes chequear su correo y hagan ese cuestionario porque si no va a estar desactivado. Y como dije en inglés, este número tiene que estar activo porque los transportistas de residuos peligrosos ocupan que esté activo. Si está desactivado, ellos no van a poderse llevarse sus desechos peligrosos. Any questions? ¿Preguntas? No questions. No, we don't have any questions right now. Thank you. Thank you. All right, moving on to another violation. Your hazardous waste is not properly labeled on the container or tank, or Okay. the label is not properly completed. Yeah. Entonces, otra violación es que la etiqueta de residuos peligrosos no estaba en el contenedor o no estaba llenada completamente como debe de ser. Y esta es una violación que miramos muchas veces, para que sepan. All right, so each hazardous waste container or tank requires a complete and legible hazardous waste label when the first drop of waste is put into the container. As you can see here, we have an example label. It looks like it's torn up and it doesn't, besides reading the words hazardous waste, it's really hard to make out what the rest of it says. So this label is not in compliance. Entonces, todos los contenedores que tienen residuos peligrosos ocupan una etiqueta que diga hazardous waste y esa etiqueta tiene que estar puesta cuando empiezan a almacenar pues, residuos peligrosos en ese contenedor. Aquí tenemos un ejemplo de una etiqueta. Pueden ver que la etiqueta está rompida, la información ya está borrada con aceite. Entonces, si nosotros llegamos y miramos esto, eso sería una violación. Entonces, no dejen que sus etiquetas se pongan así. All right, so what does your hazardous waste label need to have on it? First of all, it needs to have the words hazardous waste. Entonces, le vamos a decir unas cosas que ocupa su etiqueta de residuos peligrosos para los contenedores. Entonces, lo primero que buscamos es que tenga las palabras hazardous waste. Besides the hazardous waste words on it, it needs to have the name and the address of the business generating the waste. For example, if it's your business, then that's what's going to go there. También tienen que llenar la sección que dice el nombre de su empresa o de su negocio y la dirección donde están. Your label must also have the contents of what's in the container or tank. In this particular example, it says used oil. Entonces la etiqueta también tiene que decir qué es lo que tiene ese contenedor, si es aceite usado, es antifreeze, tiene que escribir en la etiqueta qué es lo que es. Aquí puso aceite usado. It also needs to identify if the contents are a solid or a liquid, so the physical state of it. Entonces también tiene que llenar si es un sólido o es un líquido en ese contenedor. Besides that, it needs to identify the hazardous properties. So is it flammable, toxic, corrosive, reactive, or some other type of hazard?
También tienen que llenar qué son los peligros de ese residuo peligroso. Puede ser flamable, tóxico, corrosivo, reactivo, otra cosa, una bomba. And then it also needs to identify the start date. So the accumulation start date, the date that you first put a drop into that container or tank. Ajá, y también tienen que llenar la fecha de inicio cuando empezaron a usar ese contenedor. Esto es lo que miramos muchas veces que no llenaron esta fecha. Muchas veces tienen la etiqueta que le pone su transportista y dejan esa sección sin nada. Entonces, eso les toca a ustedes llenar esa fecha cuando empiecen a usar. You know, so what Diego said right now is that a lot of the times we come upon businesses that do have a almost complete label, but they're missing the start date. And sometimes it's like, oh, well, the hauler didn't add it. Well, it's not the hauler's responsibility. It's your responsibility as a business to make sure that you know the accumulation start date on that label. Okay, so here we have example of drums that are properly labeled with the complete information. Aquí tenemos un ejemplo de unos contenedores que tienen su etiqueta bien puesta y tiene toda la información. Nomás aseguren que cada contenedor tenga su propia etiqueta. No la pueden poner en la pared y decir todo esto es aceite usado. Cada contenedor ocupa su propia etiqueta. Yeah. Oh, and one thing I failed to mention that Diego just reminded me right now is that, as you can see, each container has its own label. You can't just put a label on the wall and say all these drums are used oil, for example. That label needs to be on each individual container because should the building burn down or there be an earthquake and you need to move these, you can't take the wall with you. So just make sure that each container or tank has its own complete label, complete and legible label. Okay, so as you can see in this particular example, the label is inside a plastic bag. I know we come across businesses that they're like, for example, if it's used oil, they're like, oh, it's because the oil, like I can't write on the label and that's why my label is not filled out. Well, what you can do is put your label in a bag and then put that on the drum. That will avoid it being smeared out or you know, it will let you just fill out the label. Yeah, and then another thing that you could see is, that this label, I saw it at a business, it's white, they actually printed it out, at the time they didn't have any labels. I recommend them. You don't have to have one that was given by a hauler or by us. They could, look it up online and print their own label if you wish, just ensure that you put it on the container. Entonces, aquí pueden ver un ejemplo de un negocio que puso su etiqueta dentro de una bolsa de plástico. Esa es una recomendación que damos, no lo tiene que hacer así, pero eso ayuda porque muchas veces el aceite usado borra la información de la etiqueta o no deja escribir la información. Entonces, si la tienen en una bolsa de plástico, eso a lo mejor va a prevenir que eso pase. También pueden ver que la etiqueta está blanca, entonces yo cuando hice esta inspección, yo le recomendé, pues, si no tiene una etiqueta, también la puede imprimir, la puede buscar en línea y puede poner la información y con que esté en el contenedor ya no está en violación. Entonces, no tienen que agarrar una etiqueta, pues, de su transportista o de nosotros. Ustedes pueden agarrar sus propias etiquetas. O hacerlas ustedes. Or you can make them yourself as long as it has all the information that we covered. Any questions? Preguntas? No questions so far. Okay, perfect. Thank you. Right, so on to another violation that we come across, and that's that the accumulated waste, hazardous waste has been accumulated for too long. Entonces, otra violación que miramos es que los residuos peligrosos ya se estaban almacenando o acumulando por mucho tiempo. So if you generate hazardous waste, there is a time frame for how long you can have it or store it on site, and that all depends on how much hazardous waste you or your business is generating in a month. So if you're a small quantity hazardous waste generator, that means that you are generating less than 270 gallons or 2,200 pounds, and you have 180 days or 6 months to dispose of your hazardous waste. If you're a large quantity hazardous waste generator, then that means that you are generating over 270 gallons or 2,200 pounds in a given month. And then that means that you have 90 days to have your hazardous waste picked up and disposed of, or 3 months.
Entonces, como dijo Belinda, sí hay límites de tiempo de la acumulación de sus residuos peligrosos. Esos límites dependen de cuántos residuos peligrosos ustedes generan por mes. Entonces, hay generadores de pequeñas cantidades que se llaman Small Quantity Generators. Ellos es la gente que genera menos de 270 galones de un líquido o 2.200 libras de un sólido. Estas empresas, esos negocios tienen 180 días o 6 meses para que se lleven sus residuos peligrosos. Entonces, más o menos 2 veces por año que tienen que llamarle a su transportista para que se lleven todos sus desechos. Los otros que miramos es que son un generador de grandes cantidades. Es para los negocios que generan más de 270 galones de un líquido por mes o 2.200 libras de un sólido por mes. Y ellos tienen 90 días o menos para llevarse esos residuos peligrosos o para llamar a su transportista. Y aseguren que, nomás una recomendación es que eso cuenta todos sus residuos peligrosos, no nomás pueden decir, oh, es nomás el líquido y es el sólido. Todo se cuenta junto cuando ustedes calculan si son, qué tipo de generadores son. Okay, so one thing that Diego mentioned is that it's not per waste stream, it's per like all your waste streams. So how much hazardous waste are you generating in a month for all haz waste streams, not just any particular one? All right, so again, just keep in mind, as we mentioned before, talking about the label, your accumulation start date, that it begins on the day that any amount of hazardous waste was accumulated. Don't wait, you don't have to wait until the container is full to dispose of it. That's not how it works. We're going off of when the first drop went into that container or tank. And then if it's easier, you can always set up a schedule with your hauler so they can automatically come. If you're a small quantity generator, for example, they come at least twice a year to dispose of your hazardous waste. And just make sure that the date on the labels are correct, that you are paying attention to that and not just letting it accumulate for a long time, because if that's the case, then you're not in compliance. Entonces, como dijimos antes, la fecha de acumulación empieza cuando empezaron a acumular cualquier cantidad de residuos peligrosos. Y unas recomendaciones que tenemos es que no tienen que esperar hasta que sus contenedores o tanques estén llenos. Pueden ustedes hacer un horario con su transportista, pues, entonces si generan cantidades chicas, pues pueden hacer un horario con su transportista para que vayan por lo menos 2 veces al año y para que no les pase esta violación. Y también recomendamos que la fecha de inicio en la etiqueta siempre esté correcta. A veces nosotros llegamos a inspección y miramos, pues ponle 2015, entonces eso nos hace creer que tienen eso ya por muchos años allí. Entonces aseguren que esa fecha esté correcta en los contenedores también. Any questions? ¿Preguntas? Yes, there's a question that came in on this. The question is, with the new oil filter paper cartridges being required to go into a separate drum, does that particular waste stream need to comply with the 180-day accumulation time limit? Because that drum may not fill up in that time. It may take longer. So use paper filters, right? Filters? They are considered hazardous waste. So this is applicable to them, whatever time frame. If the business is a small quantity generator or a large quantity, they need to comply with those requirements. But there is a difference for metal filters, and we're going to get into that a little later. Entonces estaban preguntando que los filtros de papel, si también tienen que obedecer estos reglamentos de los límites de acumulación. Y la respuesta es que sí, también se los tienen que llevar al mismo tiempo que se llevan todos los demás. Y algo que yo recomiendo es que tengan un tambo más chico para que no se tienen que llevar ese tambo grande y les cobren extra. Pero eso es una más recomendación. Any other questions? Not on this topic. No? Okay. All right, then. We're going to go ahead and move on to the next violation. And that is that your business failed to properly close hazardous waste containers. Entonces, otra violación que miramos es que no cerraron los contenedores de residuos peligrosos correctamente. So
hazardous waste containers must be kept closed when not directly adding or removing hazardous waste. As you can see in this picture, and I believe you were out there doing the inspection, and when you came upon them, no one was working near them, right? Yeah, Like, no one's adding anything at the moment. Yeah, so if, we walk there and no one's adding any hazardous waste, for example, on the left-hand side with the funnel, that's open, that's a violation. If you're not adding or removing any waste to it, then it must be kept closed. And then the other picture there, you can see that the drum is missing its cap as well. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de los contenedores. Y como dijimos antes, o no ha dicho esto, los contenedores de residuos peligrosos siempre se tienen que mantener cerrados si no están agregando o eliminando residuos o algo, pues lo que tiene ese tambo. Aquí en el lado izquierdo pueden ver, ese tambo tiene un embudo arriba. Esto miramos muchas veces, pero si alguien no le está agregando algo en ese momento que nosotros llegamos, ese contenedor está abierto. Algo puede pasar que hay un derrame y se puede salir todo lo que está dentro. Entonces aseguren que saquen ese embudo y pongan la tapadera allí. Y en el lado derecho pueden ver que también ese contenedor no tiene la tapa puesta. Igualmente, si pasa algo, todo lo que tiene adentro es aceite usado, se puede caer en cualquier momento. Entonces, asegure que siempre pongan la tapa cuando acaban de poner algo adentro o sacar algo. Okay, so here there's more pictures of drums that are not, or containers that are not properly closed. Just make sure that once, your employees or anyone is done putting hazardous waste in it, that they do close it. It will prevent spills and leaks. And should there be an earthquake or something and it tumbles over, at least you know that it is closed and it's not going to spill everywhere. Entonces aquí tenemos más ejemplos. El tambo izquierdo, esa tapa no está puesta correctamente. Entonces, si pasa algo, todo lo que tiene adentro se puede salir. En el lado derecho miran un contenedor chico de 5 galones de Home Depot, pero no tiene una tapa arriba tampoco. Entonces, si pasa algo, se puede caer todo lo que está adentro también. Como dijo Belén en inglés, accidentes sí pueden pasar, puede chocar un carro en su presa. Entonces, si están cerrados todos los contenedores, va a prevenir eso. También hay terremotos, incendios que pueden pasar en cualquier momento, así pasan los accidentes. Y si hemos visto, pues, que si no están cerrados, va a ser el accidente peor, porque puede ser, pues, algo flamable lo que está adentro y va a ser más el enciendo. All right, here, so just make sure that all containers are closed with all lids, gaskets, bunkets, and locking rings secure and in place. As you can see here on the left-hand side, you have a drum that's labeled used oil, and you have filters that are draining over it. This is fine as long as they are draining, but once they're done draining, you need to make sure that you remove those filters and that you close out your drum. And then on the right-hand side, you can see drums that are all labeled and that they're properly closed. Entonces, nomás aseguren que sus contenedores siempre estén cerrados. Se consideran cerrados cuando tengan todas las tapas, los gaskets, los anillos puestos seguramente. Aquí tenemos un ejemplo. El lado derecho, pues ahí están todos los contenedores cerrados correctamente y tienen su etiqueta. El lado izquierdo, esos tienen filtros arriba del tambo que están sacándole el aceite que queda adentro. Si nosotros miramos eso no será violación porque en ese momento ese contenedor está en uso, le están agregando algo. Entonces, eso no será violación, nomás aseguren que cuando acaben con eso, que le pongan en, la tapadera después, si ya no están haciendo eso. Excuse me. Okay, so now just to reiterate, just make sure that all your containers are in good conditions, that they're properly closed, and that you inspect your area to make sure that you didn't leave anything open or anything in a bad condition. Entonces, nomás aseguren que todos sus contenedores estén cerrados correctamente, tengan su etiqueta y estén en buenas condiciones. Pueden hacer inspecciones cada rato, nomás asegurar que todo esté bien. Y esto va a prevenir que si hay un accidente, un derrame, que no se salga lo que tiene adentro este contenedor. Any questions? ¿Preguntas? Yes, there was actually a question that came in
for the previous section regarding manifests. Okay. We've answered it in the chat, but I think it would be good to go over it in English and Spanish again. The question is, what if your hazardous waste carrier is not providing you with signed copies of manifests? And so the answer that we've posted is that signed copies are only required for uniform hazardous waste manifests. And if you're not receiving copies signed by the final destination for your waste, which is called the TSDF, or the Treatment, Storage and Disposal Facility, you can contact the TSDF using the phone number that's near the top of the copy of the manifest that your hauler gives you when they pick up your waste. And if you don't get your signed copy within 45 days, then you need to let DTSC know that you haven't received it. We haven't got to that first. That was a lot. Yeah. Entonces estaban preguntando que qué pasa si su transportista no están dando sus copias firmadas para el manifiesto uniforme. Entonces tienen diferentes opciones, pueden llamar a su transportista y decirles, también pueden llamarle a la destinación final donde que recibieron sus residuos y ellos pueden darle una copia, y también el Departamento de Control de Sustancias Tóxicas, ellos también pueden darle sus copias también de esos. All right, moving on. All right, I'm gonna switch over to English for a bit. So another violation that we commonly seen in this industry is that you did not accumulate your hazardous waste in a container or tank. Ok, ahora yo voy a estar cubriendo esto en español. Otra violación que vemos frecuentemente es que no acumularon los desechos o los residuos peligrosos en un contenedor o en un tanque. So we have a couple examples of this that we would cite this violation. So let's say if there's used oil on the floor, used oil on the lid of the drum and the secondary containment, or any saturated absorbent on the ground, you know, that would be you not accumulating that hazardous waste in a container or tank. And it just doesn't have to be used oil. It would be any hazardous waste. So let's say it's antifreeze, gas, anything of that sort that was a hazardous material and now it's on the floor. Obviously, you can't use it again, most likely. So that would now be accumulating hazardous waste, you know, not in a container or tank. Ok, so ahorita vamos a cubrir ejemplos que cuando observamos esta violación. Unos ejemplos, por ejemplo, estoy diciendo ejemplo de mucho, el aceite usado, si es que vemos aceite usado en el suelo o en la tapadera del tambo o que está en una área de contención secundaria, entonces no está el residuo peligroso en un contenedor y ese es una violación. También es si es que vemos absorbente saturado en el suelo y no lo recogieron y no lo contuvieron en un contenedor o tanque, entonces esta es una violación. Well, we have a couple examples of, you know, things that we have seen in the past. As I mentioned before, we have a used oil drum, most likely overfilled, and you can see used oil now accumulating on top of the drum. So this would be a violation because that used oil is not being containerized anymore. Por ejemplo, esta fotografía, aquí está un tambo que está con la etiqueta que dice aceite usado, tiene aceite arriba en la tapadera y como se puede ver, hasta está reflejando lo que está ahí al lado. Se puede ver una bandera de los Estados Unidos ahí. Entonces, esta no está cumpliendo con los reglamentos. Es una violación. Here's another example of a couple used oil drums. Same example pretty much. You see used oil already accumulating on top of the drum. I think they were draining their filters without a funnel. So pretty much you're not draining this used oil inside of the drum no more. You're accumulating outside the container. So yeah, don't do that either. All right, so como pueden ver aquí hay varios tambos, unos ni tienen etiquetas, se puede ver que más aparte de que están abiertos, por ejemplo, este que está ahí en la mano izquierda, pues tienen aceite o
pues un líquido oscuro encima y no está contenido. So, esto no está bien. So same location, pretty much. Most likely overfills are from, draining something on top of the drum, use oil accumulating outside of the container. Pretty much the oil would fall on the floor. As you can see, they threw absorbent on it to clean it up, but they didn't clean up the absorbent after. So now that absorbent is saturated with oil, which is a hazardous waste, and it's not being accumulated inside a container. So ensure if you do want to clean up a spill with absorbent, that saturated absorbent is cleaned up after and put inside a container as well. Okay, so como pueden ver aquí, como que hubo un derrame y trataron de rejuntar lo que se cayó. Pues si fue aceite se ve el piso todo oscuro y más aparte de eso, aquí en la mano izquierda se ve como que pusieron absorbente para que absorbiera el aceite y no lo recogieron. Si es que el absorbente ya está saturado y todo, lo tienen que contener en un contenedor y no nomás dejarlo ahí porque de poquito en poquito luego también se sigue acumulando. Ajá, ya no está en un contenedor como dijo. All right, same example with saturated absorbent in the secondary containment area. So most likely from overfills or spills, they throw absorbent to clean it up, but they don't clean up the absorbent immediately after. This is a violation as well. You're no longer accumulating that hazardous waste in a container or tank. Okay, y de nuevo otra foto con absorbentes, si es que llenaron los tambos, se pasaron de más y pues se salió del lado o no le atinaron bien al hoyo, entonces aquí pusieron absorbente para que absorbiera el aceite que se cayó, nomás que no lo rejuntaron y lo dejaron en el piso. El absorbente saturado no pertenece ahí en el piso, tiene que ser contenido en un contenedor. So just to sum it up, ensure that all your hazardous waste is accumulated inside a container. And, if there is a spill, which, it does happen, we understand that you clean up that spill right away. And also any, contaminated material that, that you use to clean up that spill, you might have used a shop rag or, absorbent, that also, gets put inside a container or tank to prevent, get inside of this violation. Ya, y como pueden ver aquí, asegúrense que su área esté limpia, que los residuos peligrosos estén contenidos, que tengan la etiqueta, que los contenedores estén en buena condición y pues algo que vean en el piso, que si hay un derrame o algo que lo rejunten y no nomás lo dejen ahí, que el absorbente saturado se ponga en un contenedor o los trapos que también están, ¿cómo se dice? Están... Ya están contaminados, pues, saturados. Sí, que los contengan apropiadamente. Any questions? Preguntas? There was one question about satellite accumulation and exceptions from the accumulation time limit that you explained, and we're not actually going to be getting into satellite accumulation time limits during this presentation, but there is an answer in the published questions and answers where to find out more information. But there are different time accumulation limits that apply to satellite accumulation of hazardous wastes. So como mencionó Sharon, hubo una pregunta en el chat que estaba preguntando de acumulación satélite para los residuos peligrosos. Ahorita no vamos a cubrir, ¿cómo se dice? Acumulación de satélite, pero sí pusimos información donde pueden adquirir más sobre las leyes o regulaciones acerca de ese tipo de acumulación o el tiempo de límite. Sí, pero va a estar en inglés, entonces a lo mejor yo después lo pongo en español para ustedes. Yeah. O Beverly parece que lo va a poner en español. Yeah. All right, moving on. So another violation would be in regards to the management of used oil filters, so failed to properly manage them. Otra violación que vemos frecuentemente es que no manejaron los filtros de aceite usados apropiadamente.
All right, so when it comes to filters, as I said, there's a difference. There's paper filters or cartridge filters, and there's also metal filters. The main difference is that paper filters have to be managed as a hazardous waste. So, in a container that says hazardous waste and with all requirements shipped off as hazardous waste. And the other type is metal filters, which can be recycled as long as you obey all the requirements. The first of which is that it has to be drained of all free-flowing used oil. Okay, so el manejo de los filtros de aceite usado, hay una diferencia entre los filtros como de cartucha, de papel y filtros de metal. Los filtros de cartucha o papel deben de ser manejados como residuos peligrosos. Los de metal, si es que siguen los cumplimientos o los reglamentos que vamos a hablar ahorita, entonces pueden ser reciclados y tienen otro tipo de manejo. Primero tienen que estar drenados de aceite usado. Escucho que les hacen un hoyo para que se drene todo el aceite. Yeah, and something I didn't mention is that if you're managing these separately, ensure that they're separated. They're put in different containers or drums. Don't be mixing them. And this violation is normally just issued for the metal filters. Fail to properly manage the metal used oil filters. Y dije, ¿cómo se llama? You can say it. Entonces dije que esta violación nosotros la damos para los filtros de metal, si no lo están manejando esos correctamente. Y tienen que asegurar que si los van a manejar los filtros de metal, si los van a reciclar, tienen que estar separados de los filtros de papel. No los pueden juntar en el mismo tambo. Tienen que tener un tambo diferente para cada tipo de filtro. All right, so I'm gonna cover some of the main requirements. Aside from draining it from all used oil and puncturing a hole in it, we also require that you store these filters in a closed, rain-proof container. Also, they require a label on that container. It has to say drained used oil filters, and you have to fill out the accumulation start date on that label, and also ensure that the storage time for these filters is less than 1 year. Okay. Más aparte de hacerle un hoyo al filtro y drenar todo el aceite que contiene, tienen que asegurarse que los filtros estén acumulados en un contenedor cerrado que es impermeable a la lluvia. Más aparte tiene que tener una etiqueta que diga Drained Used Oil Filters con la fecha de inicio de acumulación y no los pueden almacenar por más de un año. So asegúrense si... No, de nuevo, no esperen hasta que esté lleno. Estos filtros de metal los pueden acumular hasta un año. Yeah, and also ensure to store the waste receipts for whenever they pick them up, because we will be asking for those as well. Any questions? Preguntas? None at this time. And this violation is for failure to properly maintain hazardous waste disposal records. These have to be maintained for at least 3 years. Okay, so esta violación es que no mantuvieron los documentos de residuos peligrosos, o sea, los recibos o los manifiestos por lo menos 3 años. All right, so as I said before, hazardous waste manifest and disposal records have to be maintained for at least 3 years. By maintain, we mean, that they could be made available to us, during an inspection, or, that you could get them to us if necessary. Se tienen que asegurar que estos recibos, manifiestos, que estén mantenidos por lo menos 3 años. Y no es que los tienen que tener ahí, si es que los preguntamos por ellos que los puedan producir o dárnoslos. Y esto es para todos los negocios que generan residuos peligrosos. So pretty much for all hazardous waste generators, you have to have these disposal records. Just some additional, recommendations or suggestions that we have. Keep these in a location that's easily accessible. I mean, sometimes, like how you said, we show up unannounced.
So sometimes, you know, I know some businesses send these off with the bookkeeper or, you know, only the manager or owner knows where these at. We suggest, you know, like I said, location easy accessible, you know, a compliance binder, a folder that your employees are aware where they're at, just in case we show up on a day, you know, that no one knows where they're at. You know, if you lose copies, as we mentioned earlier, you could always contact your hauler to replace those lost copies. You know, they should be able to give you guys those lost copies, so you could have them available. And there's also, you know, an e-manifest system that's available online. We put the website right there, where you could yourself go in there and get your own copies. You know, they're putting them online in a database, so it'll make it easier for you in the future and now going forward. Okay, so estos recibos o manifiestos tienen que mantenerlos en un lugar de acceso fácil. De nuevo, como hemos mencionado, aseguren que si los pueden poner como en una carpeta de cumplimiento o algo, por ejemplo, si es que el dueño o el manejador no está, no estemos de que, ay, pues no los tienen, están guardados. Y si es que no los tienen o perdieron las copias, le pueden contactar a su transportista para que les reemplace estas copias perdidas. Y también ahora ya hay un sistema de manifiestos electrónicos, también pueden obtener copias de ahí. Y algo lo que no dije es que estos tan importantes porque nos enseña que ustedes están deshaciendo de sus residuos peligrosos correctamente. Y si no tienen estos, estamos pensando, pues, ¿qué están haciendo con todos sus desechos? Entonces, y esto es para todos los residuos peligrosos que ustedes pueden generar. Entonces, unos ejemplos, el aceite usado, el antifreeze, el absorbiente, los filtros de papel, cosas así van a tener que tener estos recibos o estos manifiestos. Sí, y lo que ven aquí es un ejemplo de un manifiesto. No todos sus residuos van a estar en este tipo de recibos, sino van a recibir otra copia de... ¿cómo? A veces va a ser una copia, pues, como amarilla, color de rosa, y eso es para gente, pues, que van y, como el aceite usado, pues, que lo chupan de diferentes negocios, y ya el transportista ya pone todos esos juntos y hace un manifiesto ellos. And yeah, I just mentioned that these are important. Pretty much it shows your business is properly disposing of their hazardous waste. And that, you know, just some examples for this that we ask would be like, you know, used oil, waste antifreeze, your absorbent, your paper filters. And yeah, just ensure that you have these available, you know, it makes us know that, you know, you're disposing of everything properly. Yeah. Any questions, preguntas? Yes, we have a question. This question asks, if you move locations, do you still need to keep your records from the old location for 3 years? The answer to that is no. I would suggest keeping the last disposal records, because when you move locations, you just want to make sure that you know, the last of your waste that was there, that you dispose of it properly. So I would suggest keeping the last couple's, you know, disposal records, but you don't have to maintain all 3 no more from your previous location, just for your new location going forward. Okay, so vino una pregunta en el chat, preguntaron, ¿qué tal si me muevo de lugar? ¿Tengo que mantener los recibos, documentos de los residuos peligrosos por al mínimo de 3 años? Y contestamos que no. Asegúrense que se queden con los últimos documentos de estos desechos para que podamos verificar que sí los deshacieron todo, apropiadamente y empezando en su nuevo lugar que empiecen a acumular o mantener estos residuos. En su nueva locación. Anything else? That's it for now. Okay. All right, last violation. Hopefully everyone's still awake. So the last violation is failing to conduct or make a proper waste determination. La última violación que vamos a cubrir es de que no hicieron apropiadamente una determinación de sus residuos. Right. So just so everyone knows, it's a generator's responsibility to determine whether the waste they generate is hazardous or not. We don't make that determination for you. It's your responsibility.
algo que tienen que saber es que como empresas o negocios, ustedes tienen la responsabilidad de determinar si es que los residuos que generan son peligrosos o no. Eso, pues sí, la responsabilidad es de ustedes. So as a hazardous waste generator, you can make the determination in two ways. The first is use of generator knowledge. So if you know the process of how that waste was generated, or what came in, what came out, and you're able to say with confidence, you know all the steps and everything, that waste is not hazardous. That's a good way to make that determination. Another one, if you're unsure, or you just want to double check and make sure, you could also always send your hazardous waste to a lab for testing or for analysis, and they'll be able to provide you with with the copy of whether it's hazardous or not. Ok, so ¿cómo pueden determinar si sus residuos son peligrosos o no? So hay dos modos en que pueden hacer esta determinación. La primera, el primer modo es que ustedes como generadores de este desecho tienen el conocimiento del proceso en que generaron el desecho. So, saben lo que entró en el proceso y saben lo que está saliendo. Si es que saben con confianza que es peligroso o no, entonces aceptamos eso. También, si no están seguros si el desecho o el residuo es peligroso o no, pueden mandar un, ¿cómo se dice? Al laboratorio unas muestras para que le hagan análisis y pueden hacer esta determinación. Yeah, and just just some things to take away. If you're not sure whether something's hazardous, don't throw it away. Seek additional resources. You can always call us. You can look at the safety data sheets. You can call the product manufacturer, and just make that determination, because it could lead to additional just storage and disposal violations. So, algo que está diciendo Diego es que, ¿qué tal si no están seguros si es peligroso o no? Pues mejor no lo tiren a la basura. Asegúrense que ¿cómo se dice? Que seek. Que pueden buscar como recursos adicionales. Sí. Entonces hay safety data sheets, pueden llamar el que hizo ese producto, y también pueden llamarnos a nosotros. A lo mejor también les podemos ayudar a decirles si es peligroso ese residuo. Entonces, y si no hacen eso, esto puede ser una violación que puede tener violaciones adicionales por... Sí, y penales grandes también. Yeah. Okay. All right, and we just want to go over, some commonly mismanaged waste that we see when we're out doing inspections. This is stuff that we could see, like, let's say in the trash can. We do look in the trash cans, or we see around. And if you're not, managing stuff like this as a hazardous waste, you might get this waste treatment violation cited. So the first would be cleaning solvents. Another example is, aerosol cans that aren't completely empty. Sanding dust, it can contain, heavy metals and stuff. Electrical parts, paint booth filters, depending on the paint you use, it might be a hazardous paint, such as oily paint or something. And, saturated shop rags that still, contain hazardous or flammable. So, ahorita vamos a cubrir desechos que están comúnmente mal manejados. Aquí tenemos unas fotos o unos ejemplos. Tenemos solventes, si es que son peligrosos, no pertenecen a la basura. También los botes de aerosoles y polvo de lijar de los carros, puede tener, la pintura esa puede tener metales, entonces puede ser peligroso. También partes eléctricas de un carro, o también los filtros de pintar cuando están pintando el carro. En el paint booth puede ser también. Y también las toallas de taller que están saturadas o pueden tener solvente o algo así que lo hace flamable. And as always, we're here to help. If you guys need, additional help or resources, reach out to us, reach out to someone from our division, use the CERS help desk, use, I'm gonna go ahead and list some additional resources that we have. Different websites that you could go reach out to, different phone numbers that if you want to call and obtain more information, it's all there for you. Okay, so
pues ya estamos llegando al final de esta presentación. Aquí en esta página tenemos recursos donde tenemos web pages, Páginas de páginas de web, donde pueden acceder como por ejemplo CERS o información de su EPID. También tenemos números de teléfonos de ayuda que está aquí en el condado o también del estado. Si tienen preguntas que pues no, aquí no tienen, pueden contactarnos a nosotros también. Ajá, y después de esta presentación, a todos los que atendieron, les vamos a mandar una copia de esta presentación. Si ustedes lo quieren usar en el futuro para ustedes mismos, pueden tener esta copia. Y también les vamos a mandar documentos que les pueden ayudar en su taller. Por ejemplo, el del entrenamiento. El entrenamiento para si tienen su EPID en activo. Les vamos a mandar todo para que les pueda ayudar en el futuro. So- ¿sí, English? On the topic of providing help, we had a question in the chat from participants wondering if this presentation would be made available online. So we hope to make this presentation available online on our website in the future. In the meantime, we'll be sending a copy of the slides to all of the participants. Yeah, so the question got ahead of me. I was just about to translate what Diego said, but I yeah. said it in Spanish already. So, for our Spanish speakers. Yeah, so we're gonna go ahead and send out, after this presentation, send out copy of this presentation, as well as additional resources, for example, the employee training template, and And documents, guidance documents that Yeah. you could use at your facility. so with that, think that's concludes the it. presentation. If you have any other questions, feel free to type them right now. We might have a little bit of time to answer if you guys still want to stick around for Yeah. a couple minutes. So, con esto ya concluye la presentación. Si tienen preguntas o algo, ahí pueden ponerlo en el chat, o también, pues, dejarnos saber. Déjanos saber después. Yeah. Les vamos a mandar nuestra información después de la presentación. Sí. Bueno, que tengan un buen día y aquí estamos para servirles. Sigan bien en el camino del cumplimiento. Don't get lost on the road to compliance. Well, thank you for your time. This is the end of our presentation.